Hola a todos, buenas tardes audiencia. Aquí estamos en un nuevo episodio de Política con País Complet, más concretamente el número 19. Esta vez estamos con Fernando Gocho, que es analista de inteligencia y experto en metodología, analista de inteligencia, posee el máster en inteligencia, gestión del conocimiento y capital intelectual, así como en ciberinteligencia. Pues habiendo hecho una breve presentación de tu personalidad, pues pasamos a las preguntas. Y primeramente, para calentar motores, te preguntaría: ¿qué es para ti la geopolítica? La geopolítica es el intento o la capacidad de los países o colectivos de generar presión en virtud de sus intereses. Conseguir que a nivel internacional sus intereses se vean representados. Eso es la geopolítica básicamente. Vale, pues para continuar esta pregunta, te diría, primeramente un geopolítico hace un estudio y esto lo envía a un gobierno. Y luego, porque el estudio es para este gobierno, ¿tú crees que es tomado en serio o que se suma a otras opiniones de expertos? Y realmente, ¿quién toma la decisión? ¿El geopolítico que ha hecho el estudio, otros expertos o el político de turno que al final es el que está en el poder? Siempre el político, tanto los analistas de inteligencia como de riesgos o la geopolítica, siempre el político toma una decisión. Nosotros somos meros técnicos que asesoramos sobre riesgos, sobre porcentaje de escenarios determinados, pero es el político siempre el que toma la última decisión. Y en el ADN del analista siempre está que puede no escucharte, puesto que está en su derecho. La democracia está en su derecho de elegir, puesto que son ellos los decisores los que tienen que tomar una decisión u otra en virtud de tus informes u otros informes. Nunca el geopolítico ni el analista toma decisiones. Entonces es como una guía, la opinión del geopolítico, una guía. Se supone que es una guía ante una solicitud o directiva, en este caso de inteligencia o de seguridad, que te hace una serie de preguntas, una serie de cuestiones y tienes que responderle con un informe de análisis geopolítico, de análisis de inteligencia, de riesgos a la seguridad nacional, depende del caso. Normalmente, cuando uno tiene la política exterior clara, es porque tiene una política interior clara. Si uno tiene unos intereses nacionales bien definidos, se supone que la estructura de la geopolítica, cuya punta de lanza son asuntos diplomáticos, asuntos exteriores, evidentemente funcionará mejor. Perfecto, vale, pues pasemos con las preguntas así más temáticas. La diplomacia europea, un concepto que, hoy en día estamos con el conflicto de Palestina, Rusia-Ucrania, y también está en paralelo, que ahora está un poquito más olvidado. Yo diría personalmente que, vistos todos los conflictos que tenemos, la diplomacia europea no funciona del todo bien, puesto que, como acabo de mencionar, los dos conflictos que tenemos hoy armados. ¿Cómo ves tú este fracaso de la diplomacia europea y a qué crees que se debe este problema? Yo no creo que haya un fracaso de la diplomacia en la Unión Europea. El problema es que hay muchos intereses cruzados. Son muchos países, ahora ya no está Gran Bretaña, que tenía mucho peso en la Unión Europea, aunque tenga alianzas económicas y de comercio muy importantes que preserven sus intereses geopolíticos, pero evidentemente está Francia, está Alemania, están Países Bajos, está Italia, estamos nosotros también, está España, y poner de acuerdo a tantos países con intereses estratégicos, económicos y geopolíticos diferentes es muy diferente, muy difícil. ¿Por qué? Porque los intereses nacionales suelen primar siempre sobre intereses de otros países, incluso intereses colectivos de la Unión Europea. El alineamiento organizativo institucional es muy difícil. No es que la Unión Europea fracase, sino que también está subordinada a los intereses, básicamente, de quien somos aliados, en este caso, Estados Unidos. No solo desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista militar, la OTAN en un porcentaje altísimo está subvencionado por Estados Unidos. Por tanto, quedamos subordinados a ellos. Bueno, claro, entonces el bloque de la OTAN, como partícipe principal de Estados Unidos, es el bloque de Rusia, que sería... Rusia y los BRICS, países emergentes, de los que no podemos despreciar, China, que en cuestión de 4, 5, 6 años se convertirá en la potencia primaria de Oriente y de Occidente. Bueno, hablando del tema de Rusia, cuando estaba el conflicto Rusia-Ucrania ya hace más de un año, ¿por qué crees tú que primeramente toda Europa se lanzó a apoyar a Ucrania en el tema militar y económico y no empezó por hacer unas conversaciones para evitar una escalada bélica? Primeramente porque no le interesaba. El conflicto de Ucrania y de Rusia lleva latente, aunque había conflicto como tal, desde el 2014. Para algunos, el golpe de Estado del Maidán, para otros, la revolución de Maidán.
donde la tradicional geopolítica ucraniana estaba dependiente y girada hacia el mundo eslavo, en este caso Rusia, cambia y se orienta muy radicalmente y muy rápidamente hacia las perspectivas occidentales. Y evidentemente, en una cuestión geopolítica en la que Rusia nos hacía depender a Europa energéticamente, y que hasta hace muy poco, y aún hoy, estamos comprando gas y petróleo vía la India, gasificado, remasterizado, de alguna manera, en Estados Unidos, a 5 veces su precio, pues evidentemente son intereses geopolíticos. En este caso no hubiera pasado nada, hubiera pasado otras cosas si Ucrania se hubiera quedado simplemente en un apoyo o un intento de incorporarse a la Unión Europea, cosa que la legislación no le permite, ni a la ONU, ni a la Unión Europea, ni a la OTAN, no se lo permite, no cumple los requisitos, ninguno de los requisitos que se piden para entrar a la Unión Europea ni para entrar a la OTAN, y sin embargo digamos, la comunicación internacional hace que en Rusia, que avisó sistemática y paulatinamente, esto no le quita ningún ápice de delincuencia o de brutalidad o de tiranía a Putin, que lo es, sí, pero se avisó. Cuando tú no escuchas, aunque sea un tirano, los intereses geopolíticos de una tiranía como es Rusia, que tiene más de 4.000 cabezas nucleares, el precio que pagas, en este caso por los ucranianos, es la invasión. Perfecto, vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Esta semana, bueno, ha estallado más así el conflicto Israel-Palestina, con el atentado de Hamas en el Festival de Música de la Franja Norte de Gaza. Bueno, y Borrell ha salido lamentándose que la diplomacia europea no ha hecho nada en estos años para restablecer el orden y los tratados que había en este conflicto Israel-Palestina. ¿Quién tiene realmente esta responsabilidad de que no se haya restablecido este orden y no se han cumplido estos tratados del conflicto Israel-Palestina? Básicamente, la responsabilidad de este terrible atentado de Hamas y Hezbollah, que sin precedentes, que va planificándose más de un año, estriba en que no se han alineado, digamos, los intereses. Israel durante mucho tiempo ha intentado convencer a Hamas, apoyándole financieramente, porque está apoyado por la ala más radical del Guardia Revolucionaria iraní, de que dándole dinero se iba a suavizar, se iba a convertir un poco menos dictatorial y atacar menos a Israel. Y eso es una estrategia errónea. La diplomacia europea en ningún caso pinta absolutamente nada en Oriente Medio. Y nunca pintará. Cuando el señor Borrell abre la boca, sistemáticamente se equivoca. Entonces, no es un geopolítica, es un político que obedece a los intereses de quien sea que le pague. En el caso de Hamas y de Hezbollah, lo que ha ocurrido es que ha habido un fallo de seguridad. Si bien Egipto avisó con 15 días, dice Egipto, el director de servicios de inteligencia egipcios, con más de 15 días a Netanyahu quizá no valoró, no escuchó suficientemente estas alertas, y el jefe del Shin Bet, Roland Barr, que lleva toda la vida luchando contra Hamas, declaró hace poco, ahora unos 3-4 días, que quizá la responsabilidad está en que no hicieron suficiente hincapié sobre los políticos y los tomadores de decisiones respecto a lo que estaba ocurriendo, porque esto se prevenía. Celebración del Yom Kippur, guerra del Yom Kippur, aniversario, fin de las fiestas religiosas judías, un tercio de los reservistas que estaban de vacaciones, era el momento ideal para cualquier tipo de ataque. O sea, que esto no se calculó bien esos riesgos de que hubiera un ataque en esa zona. Es posible, lo veremos con la investigación posterior, que no se calculara o los políticos no hicieran suficiente caso, en este caso al Shin Bet, que se hizo inteligente, yo, la contrainteligencia israelí, que tenía alerta. No olvidemos que en las primeras horas del ataque, la primera hora y media del ataque por parte de Hamas y Hezbollah, murieron más de 10, conocidos 10, más de 10 analistas, responsables, miembros del Shin Bet. Significa que con elementos de inteligencia y con muy buena penetración lograron localizar a estos analistas de inteligencia y los mataron. Por tanto, esto no ocurre si no hay una capacidad de organización que excede en muchas ocasiones a las capacidades que hemos visto hasta ahora. Prevención, vamos. O sea... No se puede prevenir absolutamente los riesgos. Los riesgos, la seguridad infinita y total no vale. Cuando una persona quiere sistemáticamente hacer daño y lo tiene planificado en su ADN, porque jamás no es un movimiento terrorista solo, es un movimiento político y es un movimiento religioso. Fundado en 1985, se plantea como fundamentación existencial la eliminación del Estado de Israel y de todos y cada uno de los judíos allí donde estén. Por tanto, es una misión sagrada para ellos. Un componente antisemita. Más que antisemita, anti-Israel y anti-judíos.
no tanto antisemita como tal. Vale, pues bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La Unión Europea en este conflicto en Oriente Próximo, No pinta nada. bueno, se ven en caras y declaraciones una gran preocupación porque este conflicto lo ven así más grande. ¿Cómo lo ves tú? Evidentemente, en el momento en el que tras las conversaciones de Abraham, Arabia Saudita y Emiratos Árabes y Transjordania estaba a punto de reconocer al Estado de Israel, que ya, por ejemplo, Egipto lo reconocía con un acuerdo de hace muchos años, pues significaría un cambio geopolítico muy importante que no beneficia a los radicales de Hamas ni Hezbollah. Y por otro lado, el hecho de que Arabia Saudita se estuviera acercando a su enemigo ancestral, Arabia Saudita suní de corte wahabita, con Irán chií de corte República Islámica socialista, pues eso a los radicales de uno y de otro bando, en este caso de Hamas y Hezbollah, no les interesaba esos avances, porque el mundo geopolítico cambia radicalmente. Las cosas nunca van a volverse como eran, quizás se aproximan más a la década de los 70, finales de los 60, finales de los 70, con un movimiento de terrorismo internacional amparado por ciertos países que pudiera cambiar los ejes de comportamiento. Hemos vivido en paz, por eso en Europa, durante quizá demasiado tiempo y hemos bajado la guardia. Bueno, antes hemos mencionado a Putin. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿a ti no te llama la atención ver a Putin pidiendo un alto el fuego en esta guerra? En absoluto. Putin ha solicitado siempre, desde hace mucho tiempo, que la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, le reconociera lo que él llama, no está de acuerdo, y no estoy de acuerdo con Putin, pero es lo que dice, su cordón de seguridad, porque para ellos es una amenaza existencial tener a la OTAN una vez más a la puerta de lo que él considera sus fronteras. Y él, desde 2014, avisó, mucho antes, pero ya avisó, que si la Unión Europea y la OTAN no dejaba de dar apoyo a los feministas ucranianos, a su modo de ver, pues quitarían armas. Eso es 2014, estamos en 2020-2021 cuando está de la guerra. Por tanto, Putin no va a perder la guerra. Nunca. Nadie que tenga 4.000 bombas nucleares puede perder una guerra. Evidentemente ya a Zelensky y a Putin, vía la India, vía China, que no le interesa nada tampoco esta guerra porque es el segundo comprador de trigo y de cereales en Ucrania, le interesa que se pare la guerra, porque Putin no va a ceder en el Donbass. Y si Ucrania no quiere el Donbass, acabará la guerra. Por tanto, llegaremos quizá a un armisticio, un acuerdo, como queremos llamarlo, que dure 50 años. ¿Similar al de la guerra de Corea? Igual. Exactamente igual. El problema es que Ucrania ha puesto mucho, y Zelensky ha puesto mucho como para aceptar eso de entrada. Pero también las armas que está teniendo, el apoyo que está teniendo, ya escasea. La táctica rusa, que la gente no comprende, que no es la sobre la guerra india de Gerasimov, sino la anterior, es que la infantería no cuenta nada. ¿Qué ha perdido Putin? 50, 70, 150, 200.000 hombres. ¿Qué es eso? Una población de 140.000 habitantes. Y segundo, es la misma táctica, no importa, para Putin la estrategia militar rusa no importa, desde la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la guerra de Stalingrado, por ejemplo, había telegramas por parte de las tropas alemanas, los nazis, en Stalingrado, que decía: nos revientan las armas de matar rusos. Cuando se nos acabe la munición y dejen de tener armas, nos invadirán. Eso fue lo que pasó. Es decir, las oleadas sistemáticas de rusos muriendo hacen que los Spandau, las infanterías alemanas, revienten. Se les queda sin munición, entonces los rusos acorralan Stalingrado y toman Stalingrado por delante. Bueno, siguiendo el tema de Putin, bueno, esta semana hemos visto que va a China. ¿Tú crees que estará buscando una ayuda económica y militar para Rusia? No, ya la quiere. Vale, continuamos. ¿Tú crees que la Unión Europea se va a replantear su política migratoria después de lo que hemos visto el otro día en Bruselas, del atentado? Bueno? Debería. El problema es que tenemos políticos débiles que no hacen caso a lo que ya desde hace mucho tiempo se lleva avisando por parte de las áreas de inteligencia y las áreas de seguridad. Es una mala política de inmigración, mal diseñada para los inmigrantes, muchos de ellos refugiados, en el caso de Siria, por ejemplo, y que sistemáticamente no han escuchado. Esto era algo que ya se sabía que iba a ocurrir y que lleva ocurriendo mucho tiempo. Y en el caso de España, por ejemplo, tenemos unas fuerzas de seguridad del Estado que son capaces de reprimir, esta misma mañana ha habido detenidos, sobre la radicalización islámica. Es algo inevitable. ¿Y tú crees de que si no se replantea esta política migratoria podría existir un riesgo?
Ya hay un riesgo. No hay más atentados y no hay más muertos por el control policial, en este caso en España, y la dificultad del acceso a las armas, los explosivos y el control. Pero en países como puede ser Bélgica, como hemos podido comprobar, o países nórdicos, o otros países donde el acceso a las armas es un poco más laxo. Más fácil, sí. Sí, más laxo. Quizá a lo mejor nos encontremos con los mal llamados lobos solitarios. Pero es que para cometer un atentado, lo que se considera un atentado de odio, delitos de odio terrorista, no hace falta tener un martillo nada más y tener la voluntad de generar ese drama que es un atentado terrorista. No hace falta ser muy sofisticado. Bueno, seguimos por esta línea. Italia esta semana también ha cerrado su frontera con Eslovenia y ha comunicado a la Unión Europea que durante 10 días rompe el acuerdo de recirculación de ciudadanos de la Unión Europea. ¿Crees que otros países se podrían llegar a sumar a esta línea de Italia con la política migratoria? Sí, Polonia lo ha hecho, Hungría lo ha hecho, Noruega lo ha hecho, Finlandia se lo plantea, Suecia se lo plantea, Dinamarca se lo plantea, Holanda se lo plantea, Francia no puede planteárselo porque tiene una población inmigrante que ya es nacionalizada francesa en el interior, por tanto con que cierre fronteras tienen el problema dentro. Gran Bretaña evidentemente se está planteando. Todos se plantean a nosotros. Porque de hecho Suecia me suena que está entre los países con más muertes así por... Correcto. Bueno, pero por no las bandas, de hecho, ¿no? Pero no es por la que se llama la mocromafia. Pero no es un problema de magrebíes, es un problema de suecos, o pasaporte sueco. Muchos de ellos nacidos en Suecia, que son de origen magrebí. Vale. Siguiente pregunta. Si Líbano, Irán, Argelia, Qatar, Siria, etcétera, apoyan a Palestina y se implican en este conflicto, no va a ocurrir. ¿Crees que habría que tomar aquí en España medidas de seguridad nacional excepcionales? No va a ocurrir esa unidad, porque esa unidad significaría la tercera guerra mundial. Y en España, evidentemente, debe tomar no más medidas, sino otras medidas acordes a las necesidades de seguridad nacional. Vale. O sea, ¿crees tú que se intentaría, antes de llegar a ese punto, una conversación en general entre estos países para que no escalen mayores? El interés no de Hezbollah, sino de Hamas, era con su sacrificio, porque Hamas va a desaparecer de la franja de Gaza, los van a eliminar. Su sacrificio les llevará al cielo, porque esa es parte de su identidad religiosa. A ellos no les importa morir, están preparados para morir y llevarse todo el mayor número de judíos y israelíes por medio. Ellos querían, con este atentado, levantar el pueblo árabe y el pueblo palestino. Por cierto, los palestinos son muy maltratados por los árabes. Hay una doble raza, pero bueno, dejémoslo. Y no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Porque si se levanta el pueblo árabe, para entendernos, el palestino, contra Israel, tenemos un grave problema. Ahí hay dos portaaviones con capacidad nuclear para apoyar a Israel y Estados Unidos no va a permitir en ese caso nunca. Ni la Unión Europea, en seguimiento de Estados Unidos y de la OTAN, no va a permitir eso. Vale. Siguiente pregunta, un poquito así por esta línea también. Uno piensa del sofá de su casa viendo las noticias de la televisión, porque ya sabemos cómo pintan todos los medios de comunicación, así todo súper dramático para generar más audiencia, que esta situación con el tema del islamismo radical y los atentados que te mencioné antes, el de Bruselas, que la cosa irá peor. ¿Tú, en tu opinión, cómo lo ves? ¿Qué opinas? Claro, inevitablemente irá peor. Irá peor porque cuando uno siembra serpientes y cría serpientes en el garaje de su vecino, no puede pensar que no le van a picar en su jardín, evidentemente. Pero esto se sabía ya desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que las políticas, la geopolítica, los intereses internacionales y nacionales, pues no hayan sido los decisores capaces de escuchar con suficiente tiempo para instaurar políticas migratorias adecuadas y políticas de seguridad adecuadas para controlar esa radicalización sistemática del islamismo. De hecho, o sea, que el estudio no se tiene muy en cuenta la opinión de la geopolítica, de los riesgos. No. Vale. Siguiente pregunta, que es la última. Esta semana también Biden se sienta junto a Netanyahu, tiene un papel blanco al lado y parece mirando a continuación, dice mirando dicho papel. Yo te creo que tú no lanzó el ataque al hospital, el famoso ataque al hospital de Gaza, que ha habido acusaciones cruzadas entre Hamas, Israel y los aliados de cada bando, pero parece que solo te creo yo, esto lo dice Biden. Pero habrá que mirarlo. Llevaba el presidente de Estados Unidos, o sea, que ya ni el presidente de Estados Unidos puede hablar libremente, o sea, no puede decir lo que piensa. No, en absoluto. El presidente de Estados Unidos es un representante de una nación
muy importante, con una capacidad de presión geopolítica y militar muy importante, que tiene que hablar en un tema muy delicado y que tiene que cuidar mucho sus palabras, depende de lo que diga. Evidentemente, lo que pide es una investigación que sistemáticamente por medios independientes, podemos pensar que está falseada, pero habría que demostrar que está falseada, demuestran que ha sido un cohete por parte de Hamas que fue lanzado desde el cementerio que está al lado del hospital, y en lugar de caer de arriba abajo, cayó o explosionó en el propio garaje y en las plantas bajas del hospital. Por tanto, aparte de las comunicaciones que se han filtrado por parte de inteligencia israelí, supuestamente de Hamas, para demostrar que eso no ha sido así, tendrán que aportar al menos la misma documentación que aporta Israel, con imágenes de satélite, con comunicaciones grabadas, etc. Que pueden ser falseadas, pero hay que demostrarlo. Vale, para ir acabando, una reflexión final de todo lo que hemos hablado, una opinión, una reflexión final. Voy a hacer dos. Va. Una, hay que llevar al otorrino a todos los políticos y decisores, al otorrino o oftalmólogo, me da igual. Y dos, como decía Shakespeare en Julio César, que razón, cobíjate en los irracionales, porque los seres humanos ya estamos perdiendo la razón. Bueno, pues gracias a todos por escucharme, espero que os guste y que os haya gustado este capítulo, y espero poder traer los capítulos con más regularidad. Buenas tardes.